Vamos hoy a estar hablando entonces acerca del perdón en medio del martirio. Y quiero empezar hoy hablando de un testimonio, algo que me pasó esta semana. Resulta que tuve que hacer unos papeleos, unos detalles en el DOT. Para los que de pronto no saben, el DOT es Department of Transport. Y para que entienda un poco más, estaba haciendo la registración de un carro. Y era un proceso nuevo, no era normal. Entonces, para concluir cuántas veces tuve que ir 5 veces al DOT. Las primeras 2 fueron 2 veces aparte. Y la última, que fue este jueves, fue un solo día, pero era una visita de 1 hora que me demoró 4 horas. Y quiero empezar hablando de esto porque resulta que de pronto en Latinoamérica se entiende un poco más cuando tú tienes que hacer una transacción que se vuelve tediosa, ¿cierto? En Colombia, ¿cierto? Siendo de Colombia, normalmente ir al banco, ir a la EPS es la salud, cualquier trámite público en cierta manera, o en este caso bancario, requiere mucho tiempo, es muy desgastante, pero acá en Australia eso no es tan así, aunque el DOT se demora un poco. Pero yo dije, y hablaba con mi esposa, y ella me decía, ¿a dónde vas a ir? Le dije, voy a ir al DOT. Y me dijo, uy, se te va a ir todo el día. Le dije, 1 hora, porque normalmente uno se puede demorar 1 hora. Resulta que yo ya había ido 2 veces, ¿no? Y cada vez que yo iba, yo decía, lo que usted me está pidiendo, lo que yo ya le estoy trayendo, ¿es todo lo que usted necesita? Y ellos me decían, sí, está bien, solo traiga ese papel. Ok. Entonces voy el jueves, traigo ese papel que me faltaba, le dije, me tocó esperar un turno de media hora, 45 minutos, le pasé el papel y le dije, listo, voy a hacer este proceso. Ah, ¿y trajo este papel? Le dije, no, me dijeron que solo me faltaba este otro. No, le falta este otro papel. Yo, ok. Y ya me empecé a sulfurar un poco, porque en las 3 ocasiones ya había preguntado si me faltaba algo más. Y siempre me habían dicho que no, que todo estaba bien. Me fui, saqué el papel, lo conseguí online y los conseguí online. Es decir, que los tenía en el celular, no los tenía impresos. Y llegué nuevamente al lugar, otros media, 40 minutos. Llegué al lugar nuevamente y le pregunté, le dije, acá están mis documentos, creo que ya está todo. Y me dijo, y este documento era un documento que, según lo que pedía el DOT, decía que tenía que ser evidencia. Evidencia. Y usted cuando dice una palabra evidencia puede ser cualquier cosa. O sea, el punto es que ellos me piden el original. Yo le digo, el original no está ni siquiera en Perth, está en Melbourne, de lo que usted me está pidiendo. Ay, no le puedo ayudar. Tiene que escanear el original. Hasta ese punto yo no caí en cuenta que lo que yo llevaba era una copia impresa de una escaneada. Pero en el embolate y también en el sulfuror, yo le dije, ok. Le dije, pero ¿qué más necesito? ¿Cierto? Porque ya a ese momento llevaba más o menos unas 2 horas y media. El punto es que ahí ya empecé a hacer un poco más, yo no soy grosero, pero yo empiezo a ser un poco irónico en el sentido de decirle, está jugando con mi tiempo, yo no quiero ser rudo, yo no quiero ser grosero, pero entiéndame que cada vez que vengo, ustedes me piden algo diferente. Fui, y antes de eso le pregunté, le dije, el papel que usted me está pidiendo, ¿lo podría conseguir online? Porque me dijo, si no lo tiene original, lo puede conseguir online y sencillamente él lo trae y ese le sirve. Le dije, me demoro 5 o 10 minutos. ¿Sería posible que usted me guardara el puesto y yo venga de una vez? No, eso no se puede hacer. Ok, pero si yo le traigo el documento, ¿usted lo puede imprimir? No, nosotros no imprimimos. Ahí ya, ¿cierto? Le dije, en un tono, se imaginarán, le dije algo así como, ¿está seguro que usted no necesita más papel? Sí, no necesita nada más. En la misma tónica de los anteriores. Revíselos bien, por favor.
Llevo 2 horas y media, tómese 5 minutos, revisó, sí, traiga ese papel y no hay problema. Me tocó irme nuevamente, meterme, bajarlo, ir hasta un Fishworks que estaba como a 15 minutos, volver y traer todo. Uno de los documentos era un documento como así de grueso, como de 30, 40 páginas. Pero en el camino, y es donde lo que quiero hablar el día de hoy, en el camino me fui mirando cómo le iba a hacer reclamación. Yo iba en el camino diciendo, pero es que, ¿cómo es que me van a hacer eso? Yo entiendo que un servidor puede demorarse, pero les pregunté, y realmente les pregunté. No le pregunté a uno, no le pregunté a dos, no le pregunté a tres, le pregunté prácticamente a 4. Más los asesores que atienden cuando uno llega. Póngale otros, por las 4 visitas serían 4 asesores. Y yo decía, tengo la razón, y yo no soy de pelear, pero voy a pelear. Y si estuviera mi esposa sería más como, ay, pero tú eres muy paciente, ¿por qué no le dices? Es que eso es un mal servicio, ¿cierto? Yo soy más como, no me voy a desgastar, pero me estaba desgastando ya porque ya era, y ustedes entienden, ¿no? O sea, ya son 5 veces, bueno, eran 4, me tocaba ir una quinta. Todo el trayecto mientras que fui del departamento de transporte al Officeworks y bueno, solo el de ida, y mientras que hacía toda la impresión, cuando llegué a imprimir no funcionaba la red, entonces no recibía el documento y como que eso le metía más leña y yo decía, tengo que ir y poner una reclamación, y yo le había tomado el nombre a la persona, yo le dije a Jack, lo voy a mencionar y le voy a decir porque esto no está bien, esto no debería hacerse así. ¿Ustedes creen que yo tenía el derecho a hacerlo? ¿Cierto que sí? Totalmente. Completamente. Pero cuando me iba devolviendo, yo estaba escuchando música y estaba pensando, música cristiana, y estaba pensando en lo que iba a predicar. Y una de las cosas que Esteban hace y que vamos a centrar la prédica más adelante es en que Esteban dice, Señor, no le tengas en cuenta su pecado, ¿cierto? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo tenía todo el derecho de reclamar, pero por el otro lado yo dije, Señor, al fin y al cabo, ellos tal vez ni lo van a tener en cuenta, reclamaciones reciben mucho y la persona que más se está afectando soy yo. Y dije, me la estás haciendo, ¿no? Palzado. Señor, perdónalos si hay algo en lo cual no han sido diligentes. Yo lo dejo en ti y descanso y sigo con el proceso. Y usted dirá, pero eso es solo un proceso. Sí, pero hay que entender que para que a mí se me haya subido la sangre a la cabeza y hubiera querido pelear, es porque realmente fueron muchas cosas. Porque yo soy muy paciente. Pero quiero que usted lo piense en las situaciones donde usted tiene esas circunstancias, donde usted realmente se ve confrontado. Y no estoy hablando en las que puedan ser que usted diga como que tal vez o no, en las que usted tiene la razón, en las que usted dice, estoy en lo correcto, en las que usted dice, no, acá no hay duda, yo estaba haciendo lo que debía hacer y ellos son los que se están equivocando. Entramos en la predicación y vamos a hablar acerca de Esteban. Y lo primero que entendemos es, Esteban era un diácono, ¿cierto? O un servidor. ¿Se acuerdan hace 8 días los servidores que habían sido escogidos? Pues Esteban era uno de ellos. Y obviamente fue escogido porque era lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, ¿cierto? Y lleno de sabiduría, según lo que aprendimos. Pero igual la palabra de Dios no lo dice en el versículo 8, 7. Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales, milagros asombrosos entre la gente. Esteban fue discípulo del Señor y si fue escogido como diácono es porque cumplía con los requisitos y realmente tenía una vida entregada y consagrada al Señor. Pero Esteban tenía algo que vamos a ver, y es que él no podía callar la verdad. De su boca no podía negarse lo que realmente a él le había dado el entendimiento del por qué ser salvo o realmente entender lo que Jesús había hecho por él. Por eso es que en este primer aspecto vamos a ver a un hombre que cumplía todo para ser requisito de ser un servidor.
Y hoy voy a enfocar un poco más a la vida de Esteban, no al mártir, sino al servidor, al diácono. Porque recuerden que veníamos hablando de eso, ¿cierto? Veníamos hablando de un diácono, de un servidor, de una persona que estaba siendo usada para atender las mesas. Entonces, ¿qué va a encontrar Esteban inmediatamente? Un conflicto con el sistema religioso. Esteban era una persona que incomodaba. ¿Alguno ha tenido cerca o usted ha sido una persona que incomoda por las cuestiones que usted dice que son verdaderas? ¿Cierto? Eso incomoda a cualquiera. Y realmente Esteban era una persona que no tenía ninguna necesidad de no hablar lo que realmente Dios ponía en su corazón. Él no tenía un tapón. Él sencillamente hablaba y mostraba y era usado por Dios en gran manera, como lo acabamos de ver. Pero dice la palabra de Dios que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría. ¿Quiénes? Los religiosos de la época, los judíos, y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y contra Dios. En este aspecto, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan, tiempo atrás estuvimos predicando acerca de los religiosos, ¿no? El religioso está vacío por dentro, pero quiere mostrarse muy bien por fuera, ¿cierto? Es el típico que normalmente va a señalar y va a decirte cómo llevar tu vida espiritual. Y hay alguien, yo no sé, creo que era Leo, era Richie, al fin yo ya no sé quién es eso, de que cuando usted está señalando con uno, otros tres lo señalan a usted, del que sea. Pero ellos siempre dicen eso, cada vez que alguien te señala, otros tres te están señalando a ti. Y esa es la cuestión de un religioso. No se da cuenta que cuando usted está señalando a alguien, en las conductas que inclusive usted no practica, usted mismo se está condenando y usted mismo se está colocando una vara que usted no puede atender. Pero estos religiosos, al ver que ni siquiera su sabiduría, su entendimiento y su conocimiento podían contrarrestar la sabiduría y la guía del Espíritu Santo que tenía Esteban, ¿qué hicieron? Pues la trampa, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Contratar unas personas que hablaran lo que no era verdad, es decir, mentir. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Callarlo. Si ustedes recuerdan la predicación acerca de los religiosos, el religioso pretende estar con Dios, pero no lo está. Y no ven porque sus corazones se han endurecidos, porque sus ojos están cegados, porque se han separado del amor de Dios. Y acá pasa algo muy, muy lindo, porque las mentiras que ellos van a hacer, las van a hacer en contra de Moisés y en contra de Dios. Y esto podríamos explicarlo o verlo en un parámetro muy amplio de lo que es la Torá, de lo que es la ley. Y los judíos en sí, ellos se regían por la ley, por la Torá. Cuando tú le estás diciendo, en este caso en un contexto judío, a un judío que está blasfemando en contra de Moisés, le estás diciendo tú estás yendo en contra de todo lo que creemos. Y aparte, por si no te queda claro, estás yendo en contra de Dios. Es decir, usted está completamente perdido. Pero hay que entender que eso era verdad. No, era mentira. Era mentira. Y lo más lindo que nosotros vamos a encontrar es la defensa de Esteban. Aterrice un momento en este plano. ¡Pum! Aterrice donde usted está. Si alguien difama en contra de usted, si alguien dice algo que no es verdad, ¿usted qué hace? Usted mira cómo se defiende usted. Inclusive los más, hasta, ¿cómo es que va a decir eso? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Pero usted normalmente sabe defender usted. Lo primero que usted va a decir es: yo soy inocente. Eso es mentira. Y es una manera en la cual usted se defiende usted, por ser usted. Pero vea que Esteban no hace eso. Esteban lo que hace es mostrar su defensa en la historia redentora.
¿Y qué es lo que empieza a hacer entonces Esteban? Le empieza a hacer una historia de toda la Torá, hasta llegar ¿a dónde? A Jesús. ¿Por qué no vamos a leer todos esos versículos el día de hoy? Pues que les los voy a dejar de tarea, porque son como 50 versículos y son exquisitos. Vean, les doy ahí un truco. Si usted ha sido laxo, no ha leído mucho el Antiguo Testamento y a veces no entiende la historia, un poco la relación, de la correlación que puede haber, lea esos 50 versículos y va a tener de una manera muy ampliada un panorama de lo que es el Antiguo Testamento. Porque Esteban es muy detallado en empezar a mencionar esto. Dice que, bueno, lo llevaron donde el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas las acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta. ¿Cuál es la siguiente respuesta? Los versículos que les estoy diciendo. Pero básicamente lo que Esteban va a refutar en este aspecto son, primeramente, va a mostrar la historia de Israel desde Abraham, José, Moisés, el desierto y el tabernáculo. Y en este aspecto, una de las cosas que a él también lo acusan es de querer tumbar el templo. Pero ¿qué es lo que viene a decir acá Esteban? Dios no es un Dios que puedan encerrar en un templo de 4 paredes. Quítense ese concepto, israelitas. Y acá quiero hacer un llamado a la congregación, porque uno diría, ¡ay, qué berracos! Queriendo colocar simplemente a Dios en un templo. A veces usted y yo somos iguales. Encerramos a Dios en estas 4 paredes muy lindas, muy amigables, muy amenas, llamado Living Stones, pero lo queremos encerrar. Y es cuando colocamos nuestra pinta de iglesia, ¿no? ¡Pum! Y es mi iglesia de ir el sábado y llego allá, pero salgo de la iglesia y Dios, es que Dios se queda, ¿en dónde? Dios se queda en Living Stones, yo voy para mi casa, Él no viene conmigo. Algo así tenía el concepto los israelitas. Entendamos que los israelitas también tuvieron todo el tema de los tabernáculos, de los templos, y aunque Dios, por decisión y en su misericordia, quiso habitar en un templo, no significa que Él esté limitado a un templo, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos que entender. A veces olvidamos quién es Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? ¿O 15 días? 15 días. De que Dios, la aceidad de Dios, la omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios y demás atributos que solo le corresponden a Él y lo hacen Dios. ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo que les decía, un resumen magistral de la historia de Israel. En este aspecto también él viene a mostrarles o viene a hacer una denuncia a la rebeldía del pueblo. ¿Qué les dice? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Y ya ven qué le pasó al pueblo? Más rabia les dio que les dijeran eso. Les entró hasta lo más profundo, ¿cierto? Porque la verdad muchas veces confronta, duele, pero no todos tenemos la actitud para poder reconocer que fallamos. Y ese fue uno de los aspectos del pueblo de Israel, que siempre como fueron el pueblo de Dios, ellos creyeron que nunca Dios les iría a cambiar la manera de relacionarse con Él. Inclusive, usted mira al pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre esperó un Mesías, pero fue tanto su orgullo de ser el pueblo de Israel que cuando llegó el Mesías, lo despreciaron porque no entraba y no cajaba dentro de lo que ellos esperaban como un Mesías o un rey redentor. Entonces, hasta este punto, Esteban dando una clase magistral desde Abraham, ¿cierto?, hasta llegar a Jesús. El pueblo
siendo un pueblo rebelde, dice que ellos se apretaban las manos, ¿cierto? Apretarse las manos, ¿qué significa? Rabia. Se dice, estoy a punto de, ¿cierto? Yo veo a alguien que está así y yo me voy, porque está que él se da con alguien o se da solo. Así estaba el pueblo, de la rabia que tenía, porque para el pueblo de Israel, ¿qué eran las palabras de Esteban? Blasfemia, herejías, mentiras, ¿cierto? Y según la ley, ¿cuál era el castigo para un blasfemo o un hereje? La muerte, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué creyó el pueblo de Israel que era la mejor manera de resolver esto? Matémoslo, ¿cierto? Y lo peor es que no hay nada peor que la ignorancia. Cuando tú no sabes lo que otro está haciendo y tú empiezas a hacerlo por lo que lo está haciendo, ¿cierto? Aunque todos estaban participando de este momento, nadie, estoy completamente seguro, que hubiese estado en el momento cuando dijeron las declaraciones que eran mentiras. Todo eso se empezaron a ir como rumores. Rumores, 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 y pues obviamente si a usted le dicen están golpeando o hay alguien que está hablando en contra de Living Stones o están golpeando al pastor o lo están a punto de transgredir, ¿usted qué hace? Usted sale a mirar y usted muchas veces en la reacción ni siquiera piensa, sino sencillamente va actuando. Llegó una multitud. ¿Y qué quería esta multitud? Matarlo. Pero, ¿cuál fue la reacción de Esteban? Esteban solo se enfocó en una cosa y fue en ver a Jesús. Dice la palabra de Dios, versículos 55 y 56. Voy a leer desde el versículo 54 para leerlo textualmente. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dejémoslo hasta aquí un momentico. Una nota teológica. Ustedes han detallado que normalmente las escrituras muestran a Jesús como, cuando lo refieren que está en el cielo. ¿Cómo lo denotan? Sentado a la derecha del trono. ¿Y cómo lo ve en este momento Esteban? De pie, ¿cierto? Es el único registro que muestre que Jesús está de pie. Y doctrinalmente o teológicamente podríamos pensar que esto era una señal de honor, aprobación para recibir a su siervo fiel. Podríamos pensar también que era el primer mártir, es decir, era el primero que estaba dando su vida a causa de lo que les había dicho el maestro. Duro, ¿no? Duro y precioso que Jesús se levante de su trono para recibirte a ti. Es un cuadro excelso, maravilloso, glorioso. Si José me colabora en el piano, por favor. Pero que dice que él estaba, ¿cómo estaba él? Otra vez les voy a leer. Esteban. Pero Esteban lleno. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Vean, nosotros muchas veces queremos llevar nuestras batallas en la carne, porque ser lleno del Espíritu Santo es completamente contrario a la carne, ¿cierto? Y usted a veces dice, pastor, es que me pasan unas cosas. ¿Ha orado? Pastor, estoy ocupado. Listo. ¿Ha leído la Biblia? Pastor, no tengo tiempo. Pastor, ¿ha escuchado la Biblia? No puedo. ¿Vas a ir el sábado que vamos a hacer tiempo de oración? Pastor, trabajo. ¿Va a ayunar? Pastor, es que si ayuno me muero de hambre. Pero yo confío en el Señor. Él me sostiene con su mano poderosa. Amén, amén, amén.
¿de qué te sostienes realmente? O sea, y perdonen que sea como tan explícito, pero es que así muchas veces son nuestras vidas. Y yo no le estoy diciendo que usted tenga que llevar la vida que yo llevo. Usted tiene que crear su relación con Dios. Pero parte de lo que decía el apóstol Pablo era que usted mismo examínese, evalúese. Si usted tiene que retomar sus disciplinas espirituales, hágalo. Porque está esperando, ay, pastor, es que si usted predicara de las disciplinas espirituales, sería mucho más fácil. ¿Por qué? Hay cursos, hay líderes. Si usted me llama, yo le voy a explicar. No puedes pasar tu responsabilidad a una causa o a una situación por negligencia, pereza o desinterés espiritual. Porque déjame decirte algo, vas más camino de ser un hijo de Dios, un hombre de Dios, a ser un religioso, que está más pendiente de lo externo. ¿Qué es lo externo? Yo asisto a un lugar, yo estoy por ahí. ¿Qué es lo que más Jesús está interesado en tu vida? En tu corazón. Y yo estoy completamente seguro que el Señor le puede estar hablando a usted en este momento en lo que usted tiene que tomar conciencia, acción. Pero ¿sabe qué a veces hacemos nosotros? Digamos que fuera Cayón, ¿cierto? Esto le debe quedar bien a Jorge, porque a veces Jorge le pasan unas... Jorgito, ¿y Jorgito será que sí vino? Jorgito, un texto. Jorgito, la prédica de hoy está muy buena para que la veas. Enviar. Amén, pastor, qué buena prédica. Y no me malentienda, usted puede hacer eso, pero primero que pase por su corazón. Primero que usted sea el primero reargüido. Que usted sea el primero que diga, Señor, lo que sea que usted esté viviendo, tengo que cambiar mi manera de pensar, de actuar, de ver. Entonces Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Vean, perdónenme que sea tan franco, pero yo no puedo decirte que las dificultades, que el sufrimiento tú lo puedes pasar simplemente porque vengas y te sientes en este lugar. Si tú sales de este lugar y crees que Dios está contigo, lo está, pero ¿estás lleno del Espíritu Santo? Tú avivas, enciendes. Dios y tú son uno solo, están ahí pegaditos, encendidos. Lo que me pasó en el TOT, usted puede estar pensando, o en el momento cuando le compartí el testimonio, dije, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida diaria? Predíquenos de la palabra. Cuéntenos algo que realmente sea profundo y nos haga llorar. Es que cuando tú estás con Dios, Dios te habla en todo. Dios no es exclusivo. Dios no dice, esto sí, pero eso no, yo no estoy ahí. Vas a ir a hacer un show al departamento de transporte, te vas a comportar grosero, como un patán, ni siquiera eres de esa manera, pero lo estás justificando porque tienes el derecho, hazlo, no hay problema. Pero cuando vengas aquí a la iglesia, acá sí arreglamos, porque acá sí me importa. Dios no es así. Dios no es así. Dios quiere todo. Todo. Y Esteban tenía eso muy claro, demasiado claro. ¿Qué dice Esteban? Entonces, él dice, lleno del Espíritu Santo, y fijó su mirada al cielo. Fijó su mirada al cielo y vio el cuadro que acabamos de ver, pero fijar su mirada al cielo. ¿Qué había alrededor? Ira, tal vez malas palabras, personas con piedras. Había una situación muy adversa, muy dolorosa, desgarrador. ¿Alguien ha experimentado un llamado o estar cerca a un momento muy peligroso donde tu vida esté en riesgo? ¿Alguien lo ha experimentado?
Si no, les voy a compartir una pequeña experiencia que tuvimos en el campamento de hombres el año pasado. No pasó y no estuvo muy cerca, pero sí pudo haber sido algo para ser una tragedia. Estuvimos pescando. El pastor de Melbourne y yo estábamos encargados de una caña. No habíamos pescado nada. Todo el mundo había pescado. Él dijo como que cogí algo. No cogí. Todo el mundo estaba en unas piedritas y había una parte más baja. Yo creo que como de aquí a allá, un poco más alto. Y el pescado estaba atrapado como de aquí a la primera fila. Y yo dije, no hay problema. Todo el mundo está acá. Yo no había estado pescando ahí. Y me bajé. Y fui, y allá dando al pescado. Cuando escucho a Rubén, pastor, pero preocupado. O sea, y yo volteo a mirar y venía una ola. Y estábamos en el atardecer, al lado de las piedras. Y yo nado, pero yo no soy un buen nadador. O sea, de perrito, respirando así por fuera. O sea, el que me ve nadando dice usted no nada. Venía la ola. ¿Qué hizo la ola? Para este lado me golpeó y me sostuve, pero cuando salió la ola me movió y me alcanzó a mover, yo creo que esto así. Todo el mundo, ¡ay, pastor! Vean, yo salí completamente asustado. Ese día tal vez no lo demostré, pero todos mis pensamientos eran ¿qué hubiera pasado si me hubiera llevado? Atardecer, yo no sé nadar muy bien, piedras. Eso es lo más cercano que yo he estado. Y realmente que fue, o sea, tú ves eso, tú experimentas eso y hay un vacío dentro de ti como de, ¿cierto? Nunca lo había contado porque fue un momento donde todo el mundo estaba más como y yo sí, qué peligro. Pero por dentro estaba realmente, o sea, y yo era el más consciente y decía, fui muy irresponsable. Pero no estuve tan cerca. Esteban tenía personas al frente con piedras alistándose para tirárselas. ¿Qué hizo él? Miró al cielo. Y eso no implica que ahora usted va a vivir, tengo un problema, ahora todo el día mire para el cielo. No, mirar al cielo es poner tus ojos en Jesús. Podrán sacudirse las tormentas, podrán venir terremotos, podrá venir lo que sea. Mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que murió y dio la vida por nosotros. Mira a Jesús, a Él. ¿Qué implica mirar a Jesús? Tal vez a muchos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero igual tengo que decírselos. Mirar a Jesús es entender que esta vida va a pasar, pero que gracias a Él y por su amor, un día vamos a estar con Él en la eternidad, donde no sufriremos, sino que tendremos paz eterna. Ay, pastor, pero mi familia en la tierra. ¿Usted cree que Esteban estaba pensando en eso? Pregúntele a Jesús qué dijo de su familia. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi mamá? Todos los que me siguen. Usted coloque todos los escenarios, pero lo único que usted no puede perder es su vista de Jesús. Y eso Esteban lo tenía muy claro. Que dice más adelante, ya lo vio de pie. Dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Todos saben quién es Saulo? Si no, lo van a conocer. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió.
¿Quién más dijo esa frase? Jesús, ¿cierto? Nosotros lo vemos en Lucas 23, 24. Dice Lucas 23, 24: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban en cierta manera? Imitó a su maestro. Perdonó cuando debió ser marcado tal vez por el odio, por las mentiras. Pudo haberse defendido esos últimos minutos, haber dicho: yo soy inocente, ¿por qué me hacen esto? Sería el contexto normal, ¿no? Pero el que dijo: Señor, literal, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dicho eso, murió. Yo le pregunto a usted, eso no nos va a pasar. Confiemos en Dios que así sea. Pero tal vez ese escenario usted no lo va a tener que vivir, tener que morir apedreado. Pero yo quiero que usted piense cómo son nuestras rutinas o nuestros desafíos diarios con Jesús. Y recordemos en lo que hablamos como servidor. Porque Esteban, al fin y al cabo, ¿por qué empezó la persecución hacia Esteban? Cuando él tuvo más nombre y empezó a ser más usado. ¿Por qué? No tengan miedo, ¿por qué? Porque estaba lleno de gracia, porque daba buen testimonio, porque era lleno de sabiduría, y todo eso había sido un requisito para llamarlo diácono, servidor. Entiende una cosa: cuando tú sirves a Dios, estás más cerca de Él, lo conoces más a Él, Dios te va a tratar más de cercano, pero vas a tener que tener más claro quién te amó primero ante las circunstancias difíciles. Vas a tener más claro que vas a tener oposición, que van a haber personas que no van a querer escuchar y van a querer gritar cada vez que tú hables. Pero ¿dónde debe estar tu mirada puesta? En Jesús. Jesús. ¿Qué aprendemos de Esteban? La fidelidad puede costarnos la vida, pero nunca es en vano. La verdadera plenitud del Espíritu se manifiesta en el amor a los enemigos. El perdón no es debilidad, es poder espiritual. Les decía que iba a enfocar más la prédica en esta parte de el servicio y cómo Él entregó su vida completa por amor a lo que Él creía, al llamado que había respondido y a la vida que Él había decidido dar. Piense en su vida. Usted, si es un servidor, dice: ay, pero yo no soy servidor líder, no soy diácono, no soy pastor. ¿Tú crees que tu servicio se limita a 4 paredes? En esta iglesia necesitamos, y por organización tenemos voluntarios, servidores líderes, demás. Pues tú crees que Dios va a decir: ay, él me sirve en la iglesia, pero afuera es un patán que no le ayuda a nadie. Dios quiere todo. Y Esteban, ¿qué lo dio? Todo, porque lo dio su propia vida. ¿Qué dice más adelante en la palabra de Dios? Versículo Juan 12, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y vea, negarse a uno mismo. Y yo veo eso completamente en Esteban. Y yo creo que Esteban estuvo completamente transformado por eso. Porque ¿qué hizo Esteban? Se negó
a decir: yo soy inocente, yo tengo la razón, yo estoy en la verdad, que me atienda el general, quiero ver al general, que él tome mi caso, llévenme a, no sé, llévenme a Roma, a Cesarea. Todos, Señor, han proclamado mentiras sobre mi vida, yo les he mostrado la verdad. Y si mostrarles la verdad me va a llevar a perecer, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan que mencioné hace un momento a alguien que estaba ahí? Saulo. Saulo. Para los que no saben quién es Saulo, ¿ustedes sí conocen a Pablo? Pablo, pastor Pablo. Pablo era Saulo, pero era tremendo. ¿Quién era Saulo? ¿Qué es peor? ¿Tirar la piedra o estar a tu lado, verte morir y no hacer nada? ¿Qué es peor? Piensen. Pero ese de ahí era Saulo. Y es el primer registro de Saulo, ¿cierto? Ya después vamos a ver, y eso es parte de lo que estaremos estudiando después en Hechos, la transformación, la conversión de Saulo. Pero hay un versículo precioso en la palabra de Dios, y es, permítame, tengo que volverme. Juan 12:24. No lo tengo ahí, pero dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Hay una canción que yo creo que la mayoría podemos conocer que dice como: hay que morir para vivir. Y en Esteban vemos eso completamente. Porque acabamos de ver al asesino y usted se siente mal, ¿cierto? Y siéntase mal. Porque si uno estuviera ahí de tercero sabiendo toda la historia, uno diría: ¿cómo es posible? E inclusive después, sabiendo quién fue Pablo, uno dice: Señor, ¿cómo le perdonaste? Pero estudiando la prédica, yo decía: Pablo vio a Esteban morir por la causa. Y aunque él tuvo un encuentro genuino, real, el mismo Jesús se le apareció y le dijo: ¿qué tienes contra mí? Yo estoy... Eso es Cristian según Cristian. Saulo no olvidó ese suceso, no lo pudo olvidar, porque cualquier persona que hubiera hecho: no, lo niego, eso no es verdad. Todos los apóstoles, discípulos de la primera iglesia murieron de esta manera, persistiendo en la verdad. Cristo es Rey, Cristo salva, Cristo nos da vida. Su gracia, su misericordia nos permite estar con Él. Esteban murió, sí, pero ese fue el acto previo al encuentro que tuvo más adelante Saulo. Y puede ser algo muy inverso, porque Saulo de aquí para allá, él se enoja, se enerva aún más. Pero ¿recuerdan lo que predicaba hace unos fines de semana? A veces, cuando las cosas empiezan su curso, no comienzan como uno quiere, comienzan de una manera contraria. Saulo estuvo más aguerrido a perseguir a los cristianos, y este es el primer registro de las acciones que él hacía. Empezó siendo más aguerrido, más fuerte,
pero contra Dios, eso no es nada. ¿Y qué hizo Dios? Transformó su corazón para su gloria. Coloquémonos de pie para orar. Yo no sé usted dónde está en todo esto, pero si algo yo le quiero decir a usted en esta noche es que se evalúe y se examine como servidor. Si usted sirve o no sirve, pregúntese primeramente por qué no sirvo. Y si usted sirve, pregúntese de qué manera lo está haciendo. Y ahora, en otro aspecto, si usted hoy tiene que volver a la casa del Padre, puede volver confiado y seguro de que Él no lo va a rechazar, de que Él no se va a sorprender por su vida, pero por el contrario sí lo va a recibir con amor eterno. Porque Él te ama, te escogió y porque ha sido su decisión que tú estés con Él. Voy a invitarle a que tome un par de minutos para orar.